Bueno, muchachos, buenos días para todos. ¿Cómo están? Bueno, Bien, 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 bien. bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho. Deseando que todos se encuentren bien en sus casas, juiciosos, y que ya en estos 62, 63 días de aislamiento y de cuarentena, pues no nos esté afectando demasiado. Espero que estén compartiendo con sus familias. Yo sé que uno llega a un punto en que como que ya no quiere más. Sí, como que ya no sabe qué más hablar con la familia, pero precisamente eso es importante, tener una buena salud mental en estos momentos de confinamiento. Sobre todo también con nuestros papás, ¿no? Porque ellos también los afecta mucho esto. Y si ustedes tienen hermanitos pequeños, pues más todavía. Lo mismo con los adultos mayores, con nuestros abuelitos, abuelitas. Entonces es importante tener todo eso. Hay que tener paciencia, paciencia y no desesperarse. Miren que las clases van todavía virtuales junio y julio, ¿sí? 2 meses más. Y lo más probable es que las clases este resto de año sigan así. ¿Por qué? Porque pues a pesar de que el gobierno diga que junio y julio, pero si empezamos en agosto no hay garantías para que ustedes, por ejemplo, estén en un salón de clases o en un lugar donde haya tantas personas como lo hay normalmente en una institución educativa. ¿Listo? Entonces hay que tomar con paciencia esto y pues hacer lo mejor posible y no pelear tanto en la casa. No pelear tanto en la casa. Yo sé que muchas veces uno le sacan mucho el mal genio y mucha rabia, pero pues ahí es donde tenemos que ser eh, más conscientes. Ustedes que son más grandecitos que sus hermanos menores, entonces tengan un poquito de esa parte de comprensión, ¿sí? Bueno, ya después de esto, de esta pequeña charla motivacional, vamos a hablar un poco sobre el, la temática y el trabajo de esta semana. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar un poco de lo que estábamos hablando la clase pasada. La clase pasada estábamos hablando sobre la parte de la energía eléctrica en las casas, ¿cierto? El consumo de energía eléctrica, lo de los contadores, cómo llegaba la energía eléctrica a nuestras casas. Entonces, hoy vamos a hablar un poco más y vamos a explicar el trabajo que hay que hacer. ¿Listo? Hoy vamos a hablar sobre el consumo de energía eléctrica de los aparatos eléctricos, valga la redundancia, que tenemos en nuestras casas. La semana pasada hablábamos de... Ah, bueno, antes de que se me olvide, pues esta clase está quedando grabada para fines de seguridad, fines de que ustedes puedan volver a verla, ¿cierto? Y entonces la voy a subir a YouTube y más tarde les envío el link de la clase por si tienen alguna duda, ¿listo? De lo que hablamos. Bien, entonces, por ejemplo, hablábamos que uno de los aparatos que más consume energía en la casa, ¿cuál es? Nevera, La país. plancha. La La plancha. plancha, La la nevera, La nevera, plancha. Lavadora, Ventilador. profe. el ventilador. la lavadora. ¿Con Celular Las cuál? estufas conectado. eléctricas. Ventilador conectado. Bien. ¿Con cuál aparato eléctrico es el que más lo regañan a ustedes en la casa? Televisor. Televisor. Cargador del celular. Ventilador. El El celular. aire. ¿El ventilador o el televisor? El A mí me ventilador. regañan por prender el ventilador harto. Bueno. Laura dijo que el aire acondicionado. El carro eléctrico que tengo. ¿Verdad que hace 8 días dijeron que un aire acondicionado y que uy, que cuidado, que como Sí, así? Perdón. claro, el viejito. Muy bien. Déjenlo. Muy bien. ¿Por qué? Entonces, ¿Quién tiene recordemos. aire acondicionado? Yo. Muy bien. Entonces, Muy de recordemos buenas. que El Serenite. en estos momentos de confinamiento, es mucho más el consumo de electricidad y de servicios que normalmente se hace, ¿cierto? Porque entonces, claro, ustedes que están en la casa, entonces consumen más energía para cargar el celular, para el internet,
el ventilador, por ejemplo, hoy está haciendo un muy buen sol, ¿sí? Y está haciendo pues bastante bochorno, ¿sí? Entonces, y hay personas, por ejemplo, que no pueden dormir sin el ventilador prendido, tienen que tener el ventilador prendido toda la noche. Otras personas que prenden el televisor solo como para que haga bulla en la casa, ¿sí? Ni le prestan atención a lo que están pasando. Y otros que viven conectados con el celular al tomacorriente. Entonces, toda esa demanda de energía pues hace que los recibos, el recibo de la energía pues aumente demasiado. Entonces el día de hoy vamos a mirar cómo, o vamos a aprender cómo saber cuánto consume cada uno de los aparatos que tenemos en la casa. ¿Listo? Y vamos a comprender un poco ese recibo de la energía. Ese recibo de la energía eléctrica que nos llega cada mes y que solamente miramos es el precio y la fecha de pago, nada más, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué significan todos esos numeritos. Bueno, pues tampoco todos, pero los que más nos interesa a nosotros, que es lo del consumo. ¿Listo? Entonces voy a compartirles primero un documento. Lo que les voy a compartir aquí en pantalla ya está en la plataforma del colegio. ¿Listo? Entonces para que por favor ustedes puedan ingresar y ahí miran toda la documentación. El trabajo, antes de que se me olvide, el trabajo lo tienen que enviar el jueves 28 de mayo antes de las 11:59 de la noche. ¿Listo? Es decir, tienen plazo todo este resto de semana para que lo puedan enviar. ¿Listo? Profe, ¿y ese trabajo es? Profe, está extenso. Ese trabajo es el que vamos a explicar ahorita. ¿Listo? Entonces, no está extenso. Está... El trabajo es conectar todos los enchufles de la casa y ya. Conectar todo, a ver cómo se mueve el recibo de la luz. Ahora vamos a explicarle en qué consiste el trabajo. ¿Listo? Que le llegue el recibo número 5. De menor a mayor, que le llegue el recibo de la energía. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla para que hablen, para que miremos el documento. ¿Listo? El documento que les voy a presentar, pues el que vamos a mirar es el mismo que está en la plataforma. ¿Listo? Es un documento de las Empresas Públicas de Medellín. Ya es algo viejito, es del 2011. Pero entonces vamos a tomar como punto de referencia esto. Y ahora en el trabajo que ustedes van a hacer, pues entonces lo hacen con los electrodomésticos de sus casas. Bien, entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta el uso adecuado e inteligente de la energía eléctrica. Porque pues para nadie es un secreto que muchas veces nosotros no valoramos y malgastamos los recursos que tenemos en la casa, el agua, dejamos abierta la llave, por ejemplo cuando nos estamos cepillando, cuando nos estamos bañando, ¿sí? Es decir, cuando estamos abonando dejamos abierta la llave, bueno, o cuando se está lavando los platos. El gas también, la energía eléctrica es otra que también se malgasta demasiado. Entonces pues lo importante es que tengamos nosotros conciencia del uso adecuado de esos servicios públicos, ¿sí? Entonces, pero ustedes dirán, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con tecnología? Es que tecnología no solamente es computadores y celulares, es también el uso adecuado de los recursos que nosotros tenemos a nuestra disposición. Entonces, unos aspectos importantes a tener en cuenta es que el consumo de energía depende de dos cosas: los vatios de potencia que tenga el aparato, que ya vamos a explicar qué son eso, qué significa esos vatios y dónde los podemos encontrar, y el tiempo en que lo usa. ¿Listo? Entonces son esas dos cosas importantes y es lo que ustedes van a tener en cuenta en el trabajo que van a realizar. Entonces, ¿qué es la potencia de los electrodomésticos? Entonces, en este caso, muchas veces nosotros solamente cuando compramos algún aparato, un televisor, una nevera, una estufa, o cualquier aparato eléctrico, muchas veces nos miramos solamente la marca, que sea de tal marca, que sea bueno, que sea bonito, pero muy pocas veces o casi nunca nos miramos cuánto consume ese aparato. Entonces, esa potencia de los aparatos es la cantidad de energía eléctrica que ellos van a consumir. Eso es lo que se llama los vatios de potencia. Los vatios de potencia es la energía necesaria que tiene cada aparato eléctrico para su funcionamiento. Claro está que entre más alto los vatios de potencia, pues entonces más consumo eléctrico.
va a tener ese aparato en nuestras casas. ¿Listo? Entonces, pero, por ejemplo, nosotros hablamos hace 8 días que la plancha requiere de mucha energía eléctrica. ¿Por qué? Porque es una resistencia y necesita calentarse. Entonces necesita consumir demasiada energía. Entonces, si pudiéramos ver, por ejemplo, en la plancha o en la caja que viene, en el manual, a veces que uno ni siquiera lo mira porque pues, que ¿para qué voy a utilizar un manual para una plancha si solamente es colocarla encima, conectarla y colocarla encima de la ropa y ya? Ahí nos dice cuántos vatios consume una plancha, ¿sí? Entonces, otro punto importante es que, y eso es algo que siempre le dicen los papás a uno, sino que uno muchas veces no comprende hasta cuando ya le toca pagar el primer recibo de la luz, y es no tener encendido ni conectado los aparatos que no está usando, porque a pesar de que no están prendidos, ellos aún están consumiendo energía. ¿Sí? Aún están consumiendo energía porque al conectarse los aparatos al toma corriente ya hacen parte del circuito. Y ustedes, pues, recordando un poco lo que miramos el año pasado de circuitos, vemos que cada componente del circuito pues consume energía. ¿Listo? Entonces ahí vienen, por ejemplo, los famosos bombillos ahorradores, que ya prácticamente esos bombillos amarillos que uno antes lo mandaban a comprar a la tienda, entonces ya no se está usando porque se consumen demasiado. Se está usando los blancos porque consumen menos energía, son de menos vatios. Y ustedes se pudieron dar cuenta en el colegio, el rector mencionaba que se cambiaron todas las luminarias por luces LED. Pero ¿qué es una luz LED? ¿Qué significa una luz LED? ¿Sí? O sea, ¿qué hace de diferente una luz LED a una luz normal? Pues la luz LED, las luces LED consumen muchísimo menos energía que un bombillo normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque los bombillitos, por ejemplo, los que trabajamos el año pasado en los circuitos, ¿se acuerdan los bombillitos? Esos son bombillitos LED. Si ven, se pueden dar cuenta que consumen, o para trabajar con ellos necesitan muchísimo menos energía que un bombillo normal. Entonces por eso también son caros los bombillos, porque pues son caros en el hecho de que al usarse, pues entonces las compañías están aprovechando de que como consumen menos energía, entonces pues tienen que venderlos caros para poder que se compense un poco con lo del consumo de energía que hacen ellos, ¿sí? Entonces eso significa la luz LED. Por eso ahora pues uno siempre es muy raro encontrar casas con bombillos amarillos de los antiguos que consumen harta energía. Miremos cómo se clasifican los electrodomésticos según su consumo de energía. Están en altos, medios y bajos. Entonces, los altos son los que producen calor y son los que tienen más vatios de potencia. Entonces, por ejemplo, la plancha, porque produce calor, las parrillas, el horno, ¿sí? Por eso muchas veces dicen que... ¿Sí? ¿En eso también incluye la sanduchera? Las sanducheras, sí. Todo lo que produzca calor o lo que caliente, entonces son de consumo alto, ¿sí? Entonces, todos los aparatos que al conectarse se calientan, o por ejemplo las famosas tostadoras, ¿cierto? Para los sándwiches también. Entonces, la sanduchera, la plancha. Entonces, todos los electrodomésticos que al conectarse producen calor son los que están categorizados como alto consumo porque tienen más vatios de potencia. Por eso muchas veces es preferible comprar un horno a gas que un horno eléctrico. ¿Por qué? Porque pues el consumo entre los diferentes servicios pues va a ser mucho menor para el de gas que el eléctrico. ¿Listo? Los que están categorizados como en el rango de medios son los que funcionan con motor. Entonces la lavadora, la nevera, el ventilador, ¿sí? Son electrodomésticos que están categorizados como de consumo medio. Y los bajos, pues son aquellos que son los que menos vatios necesitan. Y entonces son los que son electrónicos, entonces como el DVD, el televisor,
los Profe, videojuegos. ¿a cuáles corresponden los cargadores de los celulares? Bueno, los cargadores de celulares estaría en la parte entre, yo consideraría, no tienen motor, ¿cierto? No tienen motor, pero entonces tampoco entrarían en los bajos como tal, ¿sí? Yo creo que estarían en un rango entre medios y bajos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que los cargadores no es que consuman mucha energía, no. Los cargadores no consumen mucha energía. Lo que pasa es que cuando usted los deja conectados, ¿sí? Entonces ahí están consumiendo energía sin necesidad de que, sin que se esté aprovechando. Todo aparato eléctrico o electrónico que esté conectado, así esté apagado, está consumiendo energía. ¿Listo? Y entonces lo que pasa es que se corre el mito o el temor de los cargadores de celulares es cuando usted deja mucho tiempo conectado su celular y entonces la batería puede explotar, ¿sí? Porque eso sí es verdad y eso porque claro, una batería pues tiene hasta cierta capacidad y si sigue consumiendo pues hasta pues va a llegar un punto en que no va a aguantar más y va a explotar. Según estudios, una persona consume en promedio 38 kilowatts hora por mes. Ahora vamos a mirar qué significa eso de kilowatts horas. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí vamos a prestar atención mucho a esta tablita que está acá. ¿Listo? Entonces, en esa tabla vemos el tipo de electrodoméstico, los vatios de potencia, la equivalencia en kilowatts, el tiempo en uso y el consumo por mes. ¿Listo? Entonces prestemos mucha atención a esa tablita porque una tablita muy similar es la que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? Es la que tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, el bombillo de 100 vatios. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos son los vatios de potencia? Pues son 100, porque pues hay bombillos de 100 vatios, de 60 vatios, de 25 vatios. Eso lo dice en la cajita en la que viene el bombillo. Entonces, por ejemplo, los bombillos de 100 vatios son esos amarillos antiguos que consumían bastante energía. Entonces, aquí, la equivalencia en kilowatts. Entonces, en este caso, en español se dice vatios de potencia, pero en inglés se hablan de watts, que es lo mismo. ¿Listo? Que es lo mismo. La unidad de referencia de consumo es watts, entonces estamos hablando de kilowatts en esta parte que está aquí. Kilowatts. ¿Cómo yo paso de vatios a kilowatts? Pues entonces lo único que hago es coger este número que está aquí y lo divido entre 1000. ¿Por qué entre 1000? Porque pues el prefijo kilo significa 1000. ¿Listo? Entonces, Profe, qué ¿sí? pena, puede volver a repetir eso, la verdad me enredé. Bueno, lo que pasa es que en castellano, en español, hablamos de vatios de potencia, ¿sí? Pero hablar de vatios de potencia y de watts es lo mismo. Watts se utiliza para el inglés, ¿sí? Ahora bien, pero la unidad de medida del consumo es kilowatts, que significa 1000 watts. Recordemos que el prefijo kilo significa 1000. Entonces, ¿cómo yo calculo el valor en kilowatts de un aparato? Pues entonces cojo los vatios de potencia y lo voy a dividir entre 1000. Si yo divido 100 entre 1000 me va a dar 0,1. ¿Listo? 0,1. Ahora bien, lo único que hago entonces ahora es, en esta tablita en esta siguiente columna que está aquí, es cuántas horas al mes se usa ese electrodoméstico. Entonces, por ejemplo, 120 horas al mes. O sea, eso es un promedio. No estamos diciendo que ese sea el valor exacto. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cómo hago yo para calcular entonces el consumo al mes de este bombillo?
entonces lo que yo hago es multiplicar 120, que es el tiempo que dura prendido ese aparato, por los kilowatts que yo encuentro acá. ¿Listo? Es decir, multiplico 120 por 0,1 y me da un valor de 12. ¿Qué significa ese 12? Significa que en un mes ese bombillo de 100 vatios consume 12 kilowatts. 12 kilowatts. ¿Es mucho, es poco, o es harto, o es nada? Eso lo vamos a ver ahorita cuando miremos el valor de la factura eléctrica, del consumo de energía. En este documento vemos algunos valores, algunos ejemplos. Miremos aquí, por ejemplo, los electrodomésticos que producen calor. Una plancha para el pelo tiene una potencia de 1000 vatios, ¿sí? Que eso sí es mucho, 1000 vatios es bastante, ¿sí? La estufa, el horno, una estufa con horno es de 3300 vatios. Y aquí miramos la la secadora de pelo, 1500. La olla arrocera, 600, ¿sí? Porque ella también produce calor. Recordemos que la olla arrocera, pues, es un aparato que permite, pues, calentar, ¿cierto? Ella se calienta y para poder que el arroz esté listo. Aquí, este listadito, ¿en qué consiste este listadito? Este listado, pues, vemos algunos ejemplos de cuánto consume cada uno de los aparatos que hay en la casa. ¿Listo? Eso es como referencia para que ustedes vean, ¿cierto? Lo lean y analicen. Aquí, luego de ello, nos dan unas recomendaciones para hacer uso inteligente de la energía eléctrica. Entonces, recomendaciones con respecto a la nevera, ¿sí? Por ejemplo, en la nevera dice, siempre debe estar conectada, porque pues al desconectarla y volverla a conectar está consumiendo más energía. No abrirla tanto, solamente abrirla cuando es necesario. Uno a veces piensa que es por molestar, pues, porque los papás... Profe, una pregunta, qué pena. Dime, Sapoy. ¿Y es verdad el mito que si uno abre mucho la nevera eso también consume energía? Sí, claro. Y pensé que mi mamá me lo decía para que no la abriera. Porque si ustedes se pueden dar cuenta, o si no se han dado cuenta o no le han prestado atención, cada vez que se abre la nevera y se cierra, ella como que carga, ¿sí? Se escucha como que carga. Entonces lo que hace es que cuando se abre la nevera y se cierra, entonces se le está dando la orden a la unidad de enfriamiento a que vuelva a cargar. ¿Por qué? Porque entonces recordemos que si la nevera está cerrada, entonces ella mantiene una temperatura, pero cuando se abre esa temperatura pues varía, y cuando se vuelve a cerrar, entonces la unidad de refrigeración lo que hace es consumir energía para poder funcionar y poder volver otra vez que la temperatura de la nevera pues vuelva a ser estable. ¿Sí me hago entender? Entonces por eso cada vez que se abre y se cierra, esa nevera consume más energía. Y ustedes pueden darse cuenta, ahora que por ejemplo cada vez que abren la nevera y la cierren, se dan cuenta que por allá se escucha un pequeño ruido, que es la unidad de refrigeración, que lo que hace es que está trabajando, y para ello entonces necesita consumir energía. ¿Listo? Y entonces sí es verdad. Muchas veces uno cree que es mentira, pero hoy muchas veces uno va a la nevera solamente, no sé, como que abre la nevera y bueno, ya que vengo, no nada, y la cierra, ¿sí? Y al ratico vuelve y la abre como creyendo que cada vez que la abra va a aparecer algo nuevo. Entonces... Y profe, no sé, uno siempre la abre como costumbre, no sé. ¿Sí? Sí, profe, uno va y la abre Así por uno primera sepa que vez no y hay nada. encuentra un limón ahí en la puerta, y lo peor es que uno al ratico vuelve a ver si hay más comida y encuentra otra vez la mitad del limón ahí en la puerta, uno como que Sí, uno cree que por ejemplo abriendo la nevera a la tercera vez va a encontrar más comida. No sé, si es que o que por ejemplo uno cree que cada vez que abre la nevera entonces va a encontrar lo que quiere ahí.
Y lo chistoso es que una vez abre la nevera y se pone a pensar, ¿a qué venía? ¿Ve? ¿Qué es lo que yo quería? Y se escucha por allá La una... nevera es el lugar donde uno filosofa. Ah, sí, claro, ese es un lugar donde ahí en ese lugar se han creado los mejores pensamientos del mundo. Hasta que por allá una voz tierna y cariñosa le dice, ¡cierre la nevera! Sí, entonces uno ahí, ¡pum!, cae en cuenta y la cierra. ¿Sí? ¿No ve que eso consume energía? Y uno, ¡pum!, se cierra ahí, en esa parte. Entonces, pero es chistoso porque uno por eso cree que es mentira, pero sí, es verdad. Entonces aquí otra recomendación, evita que la nevera esté cerca de fuentes de calor, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque al estar caliente, al recibir calor por la parte externa, entonces como la nevera es metálica, entonces ese calor lo que va a hacer es transferirse adentro de los alimentos, y lo que va a hacer es que la unidad de refrigeración pues tenga que trabajar más para compensar esa diferencia de temperatura, ¿sí? Entonces por eso es recomendable que la neverita esté alejadito. Algunos lo colocan casi hasta en la sala, pero bueno, eso ya es exageración, ¿sí? Pero sí es bueno que esté lejos de la parte de fuentes de calor como la estufa. Entonces es importante también no saturar tanto la nevera. Es decir, no hay que colocar cosas que no necesitan refrigeración en la nevera. Por ejemplo, un empaque, los condimentos o paquetes de comida que no necesita refrigeración, no es necesario o no es recomendable colocarlo en la nevera, porque entre más cosas tenga la nevera, pues más va a trabajar, ¿sí? Entonces muchas veces hay una sobrecarga y uno solamente, por ejemplo, abre la nevera y hay, por ejemplo, condimentos, ¿sí? O cosas que no necesita refrigeración. Entonces es recomendable eso también, no saturarla. Entonces también hacerle una revisión periódica, no esperar hasta que se dañe para que ahí sí mandarle el técnico y cuánto cuesta la nevera, el arreglo de la nevera. Entonces las neveras viejitas, por ejemplo, ¿sí? Y No te entiendo. que el congelador a veces se llena de artículos. Por ejemplo, hay neveras que, las famosas neveras de escarcha y las que no tienen escarcha, ¿sí? Entonces son las neveras que, por ejemplo, las que hacen hielo, y hay otras neveras que no hacen hielo, ¿sí? Entonces se recomienda las neveras que no hacen hielo porque consumen menos energía, ¿sí? Y entonces esas neveras son las recomendables. Entonces, bueno, eso con respecto a la nevera, ¿cierto? La iluminación, entonces apagar los bombillos, bueno, toda esa parte ahí. La plancha, entonces no planchar cada ratico, sino pues una recomendación es que se planche cuando haya suficiente ropa. Lo mismo en la lavadora, ¿sí? Es recomendable usarla solamente no para pocas prendas, sino cuando ya pues hayan bastante, entonces para evitar tanto consumo de energía. Lo mismo Profe, ¿sí? qué pena, otra pregunta. Por lo menos a Tranquila. veces uno echa a lavar en la lavadora, ¿verdad? Y Ajá. cuando ya sale esta tanda de ropa y si uno vuelve a echar, ¿eso también consume más energía o es normal? No, pues si tú colocas la lavadora y con la capacidad completa, pues normal. O sea, lo que pasa es que cuando se habla de consumo de energía, es que, por ejemplo, hoy utilicé la lavadora para 2 pantalones y 2 buzos, por ejemplo. No amerita usarlo porque va a ser el mismo consumo de energía como si estuviera pues llena la lavadora, ¿sí? Pues un poquito más cuando está llena la lavadora porque necesita más potencia, pero el consumo de energía pues va a ser también bastante si la usamos cada rato. Entonces por eso es recomendable, sí, si salen 2 o 3 tandas completas pues no hay ningún problema. El problema es usarla cada rato con muy poca ropa. ¿Listo? Entonces el computador también, si no lo estamos usando, apagarlo. Muchas veces uno solamente baja la tapa y ya. No, porque ahí sigue consumiendo energía. ¿Listo? Bueno, y hay otras recomendaciones que ustedes lean cuando descarguen el documento. Es que ya faltan solamente 7 minutos y medio para que se nos acabe la clase. Entonces les voy a explicar el trabajito. ¿Listo? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer?
en este caso. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. Primero, tenemos que en un recibo de la energía, vamos a mirar un momento un recibo de la energía, ya les comparto aquí la imagen. Acá, ¿dónde está? Bien. Entonces, este es el trabajo que tienen que realizar. ¿Listo? Este es el trabajo que tienen que realizar. Entonces, tienen que llenar esta tablita, esta tabla que está aquí. ¿Cómo la van a llenar? De la siguiente manera. Entonces, aquí donde dice electrodoméstico, van a colocar el nombre del aparato que tienen en su casa. Entonces, televisor, bombillo, nevera, estufa, bueno, todo lo que tengan ustedes en su casa. Aquí, vatios de potencia. ¿Cuántos vatios consume ese electrodoméstico que está allí? Por lo regular esta información la tienen los mismos electrodomésticos, ¿sí? Los mismos electrodomésticos en la parte de atrás. Y si no, entonces... Pero, profe, ¿uno cómo va a saber? ¿Uno cómo le ve esa cosa, digamos, a la nevera? Espérate un momentico, hombre, Valeria, de eso es lo que estamos explicando. El consumo no que aparece en una etiqueta en los que tienen cada cosito, ¿no? Sí, muy bien, Kevin. En los lados o en la parte de atrás, los electrodomésticos dicen cuánto es el consumo que tienen o que hacen. ¿Sí me hago entender? Entonces, si en tal caso en que no lo tenga porque pues se le ha caído, se le está borroso o sí, entonces lo consultan por internet. Por ejemplo, si yo sé que tengo una estufa marca Mave de tantos litros y no sé porque no la etiqueta se ha caído o en la parte de atrás no se alcanza a ver bien, entonces yo lo busco por internet. Vatios de potencia de la nevera marca Mave de tantos litros. ¿Sí me hago entender? O sea, eso lo traen los electrodomésticos y los aparatos. Si no, porque pues muchas veces los trajes en las cajas, por ejemplo el ventilador y eso, entonces lo buscan por internet. ¿Sí me hago entender ahí en esa parte? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ok, desperté a más de uno. Ok, muy bien. Entonces, Profe, ¿de cuántas casillas mínimo? O más? no, aquí ustedes pueden darse ¿Cuántas cuenta que esta tabla es larga. Bueno, ya antes de que comiencen a pujar, no estoy diciendo no estoy diciendo que la tengan que llenar toda. Coloqué todo eso es precisamente pues para ver, para que... Profe, la copié una factura porque está el signo total ahí. Para allá vamos. Entonces, muchachos. Entonces, esos espacios están ahí para que, pues, yo considero que son más que suficientes. No los tienen que llenar todos, ¿listo? Bueno. Los platos. Entonces, esa segunda columna la llenan con la información que es de cada electrodoméstico. La equivalencia en kilowatts, entonces aquí en la parte de abajo les está diciendo la fórmula que tienen que utilizar. Entonces cogen los watts, el valor que está aquí, y lo dividen entre 1000. ¿Listo? Entre 1000. Y ese resultado lo coloca acá. ¿Listo? ¿Sí me hago entender ahí? Señor. Bueno. Ahora, la cuarta columna dice tiempo de uso en horas al día. En promedio, ¿cuántas horas ustedes usan ese electrodoméstico? ¿Sí? Un promedio. ¿Sí? No es que van a estar todo el día esperando ahí contando el tiempo, ¿no? En promedio, ¿cuánto usan, por ejemplo, el televisor, la nevera? ¿Listo? Bien. Aquí, kilowatts hora. ¿Cómo calculamos el kilowatts hora? Es la cantidad de kilowatts que el aparato consume en una hora. Entonces, aquí le están diciendo la formulita. Multiplique los kilowatts por el tiempo. Es decir, supongamos que aquí la división me dio 1, ¿sí? 1 kilowatts. Y ese electrodoméstico lo uso 3 horas. Entonces lo que hago es multiplicar el kilowatts por
las horas, es decir, 1 por 3, 3. ¿Sí me hago entender allí? ¿Cómo Más calculamos? fresco. Sí, señor. Bien. Ahora, Sí. ese es el consumo, esta columna, el kilowatts hora, es el consumo de ese aparato en un día. En un día, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos multiplicando los kilowatts por el tiempo en horas que ustedes lo usan. El kilowatt hora mes lo vamos a calcular como multiplicando este valorcito que está aquí, este valor, por 30. 30. ¿Sí? Por 30, que sería pues el promedio del mes, 30. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿O no? ¿Alguna Sí, pregunta ahí? señor. Sí, señor. Bien. Por último, entonces, vamos a calcular el costo mensual. ¿Cuánto cuesta mensualmente el uso de ese aparato? ¿Y cómo lo calculamos? Multiplicamos el kilowatts hora mes, es decir, el que está aquí, el último que calculamos, y lo vamos a multiplicar por el valor del kilowatts que aparece en la factura de la energía. Ese valor no es el mismo para todos, depende del estrato socioeconómico de la familia. Entonces les voy a pedir un favor. Vamos a volver a ingresar un momento a la clase, unos 5 minuticos, y les termino de explicar esta columna y dónde van a encontrar ustedes el valor del estrato en la factura electrónica. ¿Listo? Y terminaríamos. ¿Listo, muchachos? Bueno, profe. Bueno, profe. Entonces, por favor, ingresen con el mismo usuario y la misma contraseña, por favor. ¿Nos volamos o qué? Entonces, por favor, ingresen de nuevo. ¿Listo? Desde rato yo la veo. Bueno, chicos. Entonces, mientras terminan de ingresar entonces los compañeros, entonces, puede eliminar una tarea. No. voy a volver a compartir la pantalla de la que estábamos mirando ahora. Entonces, para que terminemos de aclarar dudas ahí. Bueno, entonces, aquí recordemos aquí entonces lo siguiente. Entonces, recordemos que colocamos el electrodoméstico aquí, en la primera columna, el nombre, los vatios de potencia, entonces, que es la información que trae cada uno de los aparatos, ¿cierto? Si no la trae, pues entonces se consulta por internet. La equivalencia en kilowatts significa coger este valor que ustedes escribieron en esa segunda columna y dividirlo entre 1000. Aquí les está diciendo la formulita que van a utilizar. En esta columna de tiempo Profe, de uso, ¿sí? Eso también lo podemos hacer en Excel, o sea, pasar eso a Excel. Ah, sí, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, la cuarta columna, que es el tiempo de uso en horas al día, pues es el promedio, ¿no? De cuántas horas ustedes creen que se usa ese aparato en su casa al día. Entonces, 2, 3, 4 horas. Esta siguiente columna, la quinta, que es kilowatts, ¿sí? Y si es la nevera que se usa, digamos, ya mantiene conectada todo el día, ¿son las 24 horas? Bueno, lo que pasa es que la nevera está conectada, sí, todo el día, porque pues uno no va a desconectar la nevera por la noche. Pero eso tampoco quiere decir que a toda hora esté consumiendo la misma potencia de energía, ¿sí? Por ejemplo, hay veces que uno está viendo televisión y en un momento a otro se escucha que como que cargó la nevera. Entonces Y ahí, suena todo raro. ajá, porque en ese momento entonces ahí sí trabajó la nevera, ¿sí? Ahí sí trabajó la nevera. Pero entonces, para el caso de la nevera, yo les recomiendo
que busquen por internet cuál es el tiempo que consume una nevera normalmente al día, ¿sí? Es decir, uno cree que son 24 horas porque todas las 24 horas está conectada, pero no todas las 24 horas consumen la misma potencia. ¿Listo? Entonces consulten esa parte, por favor. Y hay unos, dependiendo de cada nevera, de la marca, hay unas que que trabajan como tal al día 4 horas, otras 6 horas, ¿sí? O sea, que uno diga que es el consumo real como tal, ¿sí? Entonces, sí es bueno que lo consulten. ¿Listo? Bien, Charik. Entonces, kilowatts hora, entonces lo calculamos multiplicando los kilowatts por el tiempo que ustedes colocaron que se usa al día. ¿Listo? ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo, Sí, yo, Lady. esto si, por ejemplo, la sanduchera nunca la usa más de 1 hora. Ajá. Entonces ahí uno pone los minutos o 1 hora. Ah, normal. no, coloca decimales, 0.5 horas, que equivale a media hora, ¿sí? Entonces ya, por ejemplo, si son 20 minutos, entonces 20 minutos equivale a 0,35 horas, ¿sí? Entonces ya ahí sí ustedes tienen que mirar cuánto es la equivalencia como tal. ¿Listo? Profe, ¿cómo hay unos decimales? What? Con una regla de 3 simple. Bueno, para saber. Ahí pueden preguntar al profesor César, por ejemplo. Nos regañan. Entonces, Mejor no, consultemos No en le YouTube. podemos Bien. 1 hora. Ok, entonces, bueno, y kilowatts hora mes, pues entonces multiplicamos este valor por 30, ¿listo? Por 30, que son 30 días. El costo, entonces, cogemos este último valor, el kilowatts hora mes, y lo multiplicamos por el valor del kilowatt según el estrato socioeconómico. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para saber cuánto es el valor del kilowatt según el estrato socioeconómico? Entonces vamos a ir a la factura de la energía. ¿Listo? Si alguien la tiene, pues mucho mejor allí para que... Ya la pedí, pero, Entonces, profe, dime. yo estuve viendo casi toda la mitad de los hace garrapiñada con ese coso. Ahora vamos a mirar cuál es la información que necesitamos. ¿Listo? Entonces voy a Bueno, compartir ojalá lo pueda pantalla. ver. Vamos a compartir pantalla. Entonces, Qué culpa hacer estrato 20. bien. Entonces, aquí tenemos una imagen de un recibo de energía eléctrica. ¿Listo? Entonces, uno siempre lo que primero mira es que si corresponde a la casa de uno, cuál es la fecha de vencimiento y cuánto hay que pagar, nada más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Y lo miro es el costo. entonces uno mira, ¿hasta cuándo tengo plazo? ¿Hasta cuándo tiene plazo? Ajá. Uy, llegó muy caro, llegó todo, ¿sí? Entonces, ¿y hasta cuándo hay plazo? Ah, todavía hay tiempo. Entonces, listo. Entonces, ¿cómo se sabe cuánto se consume o cuánto fue el consumo del mes? Entonces, aquí hay dos cositas que es lectura anterior y lectura actual, en la parte que dice información del consumo, ¿sí? Entonces, lo que se hace es una resta entre la lectura actual y la lectura anterior, ¿sí? Es decir, en este caso se restan, según el ejemplo que tenemos aquí, se va a restar 22.029 menos 21.910, ¿sí? Entonces, y eso es lo que aparece aquí en la parte que dice consumo. En la parte que dice consumo. Es decir, en este mes se consumieron 119 kilowatts. ¿Sí? 119 kilowatts. ¿Entendido hasta ahí cómo se encuentra el consumo del mes? Porfa, silenciamos Sí, señor. los micrófonos. Ahí tiene el micrófono abierto. Gracias. ¿Me puede volver a repetir? Es que a mí me cortó el internet, no. Aquí, en la parte que dice información de consumo, va a aparecer algo que se llama lectura actual, que es la del mes que se está facturando, y lectura anterior, que es la del mes anterior. Entonces lo que se hace es una resta entre esos dos, entre la lectura actual
y la lectura anterior. Y aquí donde dice consumo, entonces es ese resultado entre esa resta, ¿sí? Es decir que en este mes se consumieron 119 kilowatts. ¿Listo? Ahora bien, la parte que nos interesa es esta que dice costo unitario de prestación de servicio. Los que no puedan ver bien o los que no puedan escuchar bien, no se preocupen que está quedando grabado, ¿listo? Entonces ahorita lo subimos a YouTube. Entonces, ahí hay varias cosas, varios puntos. GM, TM, bueno, yo la verdad no sé qué significa cada uno de esos, ¿sí? Pero lo que nos interesa es este señor, el último que aparece aquí. El que dice CU, que significa costo unitario. Eso es lo que vale un kilowatt hora, ¿sí? En este caso, para esta factura, esta casa es un estrato 2 bajo, ¿sí? 2 bajo. Entonces, para estrato 2 bajo, el consumo del kilowatts es de 635.712 pesos. A ustedes les va a variar, puede ser porque pueden ser estrato 1, ¿cierto? O estrato 2 alto, o estrato 3, ¿sí? Según la nueva reubicación como quedó este año las casas. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta. ¿En consumo 119 son kilovatios? Ajá, kilowatts. Ajá, son kilowatts, sí. Profe, ¿Sí? qué pena interrumpirle, pero es que el profesor de español quedó de dejarnos habilitada la evaluación a las 11 de la mañana y ya son las 11 de la mañana y nomás nos dio Perfecto. media horita para responder. Listo. Entonces, ¿será que usted nos Entonces, deja ir? Tranquilos, no se preocupen. Entonces, con este valor, con el que le aparece aquí, van a hacer el cálculo. ¿Listo? Con este que está aquí. ¿Listo? Entonces, con ese valor es que ustedes van a multiplicar el consumo de cada aparato. Entonces, por ejemplo, supongamos que el televisor les dio 15 kilowatts, ¿sí? Entonces, ese 15 lo van a multiplicar por el valor que les aparece allí. En este caso sería 635. Profe, qué pena, de verdad, perdóneme, pero ya habilitaron la evaluación y no tenemos tiempo. No se preocupen, ya eso les estoy diciendo, solamente ya con esto terminamos, ¿listo? Este es el valor con el que ustedes van a trabajar allí, ¿listo? El que dice costo unitario. ¿Listo, chicos? Entonces, nos vemos dentro de 8 días, Dios los bendiga y que les vaya muy bien en la evaluación de español. Bueno, profe, gracias, ¿Listo? chao. Se cuidan. Chao. Gracias, profe, sube el video. Gracias, Sí, señor, profe, no se chao. preocupen. Bueno, chao. Dale, profe, Suba gracias. el video, pero que no vaya a estar en público. Vientos, profe, vientos. Oye, profe. Bueno, con gusto. Bueno, chicos, yo sé que ustedes tuvieron que retirarse y sí, es verdad, se nos fue mucho el tiempo, pero entonces quiero que esta última partecita del video, pues les quiero aclarar un poco la explicación aquí. Entonces, en esta parte que dice costo unitario, entonces lo que tenemos es de 635,712 pesos. ¿Listo? Esto es lo que cuesta un kilowatts según la factura eléctrica. Entonces, este valor que está aquí, ustedes es el que van a tomar como referencia para cada uno de los aparatos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, por ejemplo, lo que les decía entonces, que si el ejemplo, en el primer electrodoméstico que ustedes tienen, por ejemplo el televisor, por ejemplo, les da 15 kilowatts, entonces ustedes lo que van a hacer es multiplicar esos 15 kilowatts hora que les dio, ¿cierto? Y entonces lo van a multiplicar por el precio del kilowatts. Entonces, si multiplicamos 15 por 635.712, entonces eso nos da un resultado de
535,68 pesos. Es decir, 9.535 pesos con 68 centavos. ¿Listo? Entonces, así tienen que hacer para cada uno de los aparatos. A lo último, entonces, ese valor lo colocan aquí, ¿sí? Para cada uno de los aparatos. Y a lo último, entonces, en total, colocan colocan aquí la suma de todos esos valores. ¿Listo? De todos esos valores. Y como segundo punto, entonces ustedes van a realizar una propuesta para disminuir el consumo de energía eléctrica en sus casas y así contribuir al ahorro en estos momentos de crisis. Es decir, ustedes, ¿cuál sería una estrategia o una propuesta que podría implementar en sus casas para que no se consuma tanto energía? Para que no se consuma tanta energía eléctrica. ¿Listo, chicos? Entonces ese es el trabajito. Recuerden que es para el jueves 28 de mayo antes de las 11:59 de la noche en formato PDF, por favor. Muchas gracias.